Es una precuela, ¿no? De Toy Story. Bueno, no sé. El personaje de Toy Story, Buzz Lightyear, pues aparentemente está inspirado en un héroe o en una película que Andy vio de niño. Esta película fue estrenada este fin de semana en los cines. La prensa está diciendo que es un fracaso en taquilla, lo cual pues es solamente echarle más leña a esta llama de polémica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión especial del Podcast Mágico. Yo soy Trini y el día de hoy Maggie no me pudo acompañar. Digamos que no ha estado como muy bien en temas de salud. Igual si pueden, mándenle ahí mensajito en redes sociales para que pues se sienta mejor, se le levante su ánimo y así. Pero bueno, no quería pues que pasara una semana más sin que habláramos de estos temas que son tan interesantes, sobre todo en estas épocas. Pues ya estamos en junio, de hecho ya casi se va a acabar junio. Y pues bueno, el día de hoy quiero aprovechar que el fin de semana pude asistir a la segunda edición de la Marcha Lencha de la Ciudad de México. Era la primera vez que yo iba, pero pues ya es la segunda vez que se organiza este evento, ¿no? Y pues con ese pretexto quisiera hablar de lesbianas, ¿no? De qué va a ser. Y bueno, primero quiero contar un poquito de mi experiencia en ese evento. Bueno, voy como un poquito hablando de mi experiencia y un poquito hablando de datos curiosos. Mi experiencia en ese evento fue muy grata. Me dio la sensación de que tenían muy claras como la lucha que aún tenemos las mujeres y las personas lesbianas y bisexuales, ¿no? No había como un contingente. Lo primero que vi es que estaba muy bien organizado en ese sentido de que había contingentes casi para cada cosa, ¿no? O cada representación tenía su propio contingente. Y me gustó que los primeros que estaban en el contingente eran las madres lesbianas, ¿no? Es decir, mujeres que ya tenían hijos o hijas y que eran lesbianas y que pues aún tienen ahí mucha lucha por hacer, ¿no? Eso fue lo primero que vi y que me gustó. Y pues bueno, esa fue parte de mi experiencia. Ahora quisiera dar algunos datillos curiosos, ¿no? Ya sabemos que la palabra lesbiana pues hace referencia a esta orientación sexual, digamos, y que se refiere a las mujeres que pues buscan o experimentan romance, amor, afecto, atracción sexual o relaciones sexuales con otras mujeres. Deriva del griego lesbos, que fue como pues el lugar de la poetisa Safo, que se dedicaba a tener ahí en la isla de Lesbos como una escuela para mujeres. Y entonces de ahí un poco deriva la palabra. Ahorita voy a hablar un poquito más de ella. Aunque en escritos anteriores ya se hablaba, de hecho en el cuarto milenio antes de Cristo, los babilonios ya hablaban en su lengua sumeria. Ya había textos que relataban las relaciones entre mujeres, ¿no? El amor que puede sentir entre otras mujeres. Y también en el código Hammurabi existían datos que compruebarían que pues ya había mujeres, siempre ha habido mujeres con inclinaciones lésbicas. Y en el código Hammurabi se les llamaba aparte, se les reconocía como de otra forma, en una palabra que significa hija de hombre, y tenían otras atribuciones que las mujeres que se relacionaban con hombres. Es decir, estas mujeres podían incluso comenzar una familia, tal como si fueran hombres, y tener o heredar los bienes paternales, ¿no? Entonces, pues digamos que tenían otras atribuciones. Y pues bueno, después ahora sí vino como en Grecia, ¿no? Que es de donde más se ha hablado de esto de la poeta Safo, ¿no? Que se dedicó a escribir muchos textos en donde ella pues hablaba de su relación con otras mujeres, no solo sus relaciones románticas, sino como que planteaba cómo era la vida de las mujeres de la época, ¿no? Y
y se dice que escribió 12.000 líneas de poesía, pero pues no sobrevivieron muchas porque recordemos que cuando la Iglesia Católica ordena quemar Constantinopla y muchas cosas en Roma, pues se queman varios textos de aquella época. Pero bueno, pues Safo sí tenía, como les decía, tenía un colegio en esta isla de Lesbos que era la casa de las sirvientas de las musas, ¿no? Donde se adoraba a Afrodita y donde se les daba pues todo tipo de educación, ¿no? La educación clásica de la época, la instrucción religiosa, se les instruía en las artes, en la danza, en la música, en la poesía, pero obviamente por la época se les preparaba para ser esposas y amas de casa. Pero bueno, se dice que en esta isla llegó a tener romance y contacto con muchas de sus alumnas, ¿no? Y pues de ahí la isla se le convirtió o tuvo esta fama de que se experimentaba el amor entre mujeres. Y pues bueno, ella fue una de las primeras poetisas que habló de los romances entre mujeres. Pero bueno, no fue la única. De hecho, durante mucho tiempo las mujeres escribían o relataban historias de romance entre mujeres, pero pues por la época, pues muchos textos que escribían mujeres pues no fueron jamás relevantes, ni fueron jamás registrados en la historia. En los concilios de París de 1212 y de Rouen de 1214, por ejemplo, se les prohibió a las mujeres, a las monjas, dormir juntas y se les exigió que además todo el tiempo en la noche hubiera una lámpara en los dormitorios, ¿no? Y pues bueno, ya de aquí comenzamos a ver cómo ya había una prohibición como tal de las relaciones lésbicas, al menos en entornos donde mayoritariamente había mujeres. Pero también en el mundo secular, es decir, donde no había un círculo religioso, también había leyes civiles contra la homosexualidad de cualquier tipo, ¿no? Y pues bueno, ese es como más o menos se fue viendo. En toda la historia hubo una prohibición del romance homosexual, y entre ellos pues del romance lésbico. Se ha escrito más acerca del... Incluso para las prohibiciones las mujeres éramos poco vistas, ya que mientras sí se hablaba de los castigos que recibían los hombres y de las leyes que los hombres homosexuales tenían prohibiciones y demás, pues para el caso del lesbianismo pues básicamente se cayó toda la vida, ¿no? No hubo mucho, no se decía muchísimo, se sabía que estaba reprimido, obviamente, pero casi no se mencionaba ni se hacía referencia a eso, ¿no? Por el tema de que pues al fin y al cabo pues eran mujeres. Y pues bueno, más o menos por ahí del 1649 fue donde se tiene registro de lo que podría ser una condena para un romance lésbico. Y ocurrió en Plymouth, en Estados Unidos, en donde a 2 mujeres se les acusa de conductas lascivas, ¿no? Porque tenían una relación. Una de ellas es condenada y esta es posiblemente la primera vez o el único registro que se tiene de una condena por lesbianismo, al menos en Estados Unidos. De ahí en Estados Unidos y en otros países que copiaron este modelo, es que comenzaron a existir leyes prohibitivas y entonces ya el lesbianismo, al igual que el homosexualismo, ya era considerado un delito en muchos países. Aparte de que pues recordemos que era considerado la homosexualidad por mucho tiempo una enfermedad mental. En 1959 ocurre que en Estados Unidos se crea el grupo Las Hijas de Bill Cleese, que fue, digamos, que una primera organización exclusivamente de lesbianas, y pues de repente comenzaron a publicar en San Francisco, sobre todo en un periódico que se llamaba La Escalera, comenzaron a publicar textos donde hablaban abiertamente de su lesbianismo. Y pues bueno, de aquí ya después llegaron otras figuras. En 1960, por ejemplo, la escritora Barbara Hittings
toma lugar en una conferencia lésbica, más bien en una conferencia feminista. Y básicamente lo que dice es que, bueno, comienzan a estos eventos, comienzan a asistir las mujeres lesbianas a los eventos feministas. Y perdón, me equivoqué, aquí quien toma la palabra es la escritora Rita Mae Brown, quien en una organización nacional de mujeres criticó la homofobia que ya existía en la época, diciendo: estoy cansada de escuchar a todo mundo quejarse de los hombres, digan algo sobre las mujeres, yo diría algo bueno, las amo y soy una lesbiana. Así dijo esta señora, esta escritora. Obviamente causó mucho revuelo, las lesbianas fueron expulsadas de esta organización civil, de esta organización de feministas. Y esta escritora en 1969 se une junto con otras mujeres lesbianas a los disturbios de Stonewall. Que bueno, de los disturbios de Stonewall ya se ha hablado muchísimo. Es un suceso que en Estados Unidos comienza a hacer ruido acerca de los derechos de los homosexuales y cómo comienzan a luchar por estos derechos luchando por sus espacios, ¿no? Por los establecimientos en los que ellos solían reunirse. Aquí en México también obviamente hubo muchas figuras importantes. Está Nancy Cárdenas, ¿no? Que por ahí de los 70s lideró el movimiento de liberación homosexual junto con otros escritores. Y pues para esto les quiero recomendar que escuchen yo haciendo el comercial sobre el comercial. Estuve yo de invitada en el podcast Los Hijos de la Vírgula, está en YouTube, y nos dedicamos a hablar de Nancy Cárdenas, pero también por ahí está el documental Querida Nancy, en donde ahí también en ese documental se narra cómo ella, siendo una mujer homosexual, llega a tener conflictos o enfrentamientos con los grupos feministas. Casi como le pasó a esta escritora, fue expulsada y ella crea su propio grupo, digámoslo así. Pero bueno, avanzando un poquito en el tema, en 1948 Alfred Kinsey, que es como, pues todo el mundo ha escuchado de la escala de Kinsey, tal vez, pero bueno, él publica un estudio sobre la homosexualidad, sobre la sexualidad, primero en el caso de los hombres y después en el caso de las mujeres, donde dice que el 2% de la población femenina, digamos que sería completamente homosexual, mientras que el 13% tendría alguna vez alguna relación de este tipo. Y bueno, a lo mejor estas cifras ahorita parecen ridículas y demás, y parecería inverosímil creer que estamos como atados a una cifra, pero al fin y al cabo estos estudios que hizo Kinsey fueron los pioneros para que la Organización Mundial de la Salud se diera cuenta que la homosexualidad no era una condición médica que podía curarse. Y básicamente estos fueron algunos de los estudios que comenzaron a convencer a los psiquiatras de la época. Y sí, pasó el 17 de mayo, ya sabemos, de 1990, la OMS quita a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Pero bueno, la historia de las mujeres lesbianas no termina ahí. Recordemos que ellas tienen un papel muy importante en la década de los 80s, cuando vino la pandemia del SIDA. Y fue un grupo, al menos en Estados Unidos, fue un grupo que se llamó The Blood Sisters, que eran unas mujeres y que en su mayoría eran lesbianas, quienes comenzaron a generar movimientos para que los enfermos de SIDA sean visibilizados. ¿Cómo lo hicieron? Pues fueron las primeras en registrarse de voluntarias para atender a estas personas, ya que recordemos que nadie quería atenderlos. También fueron las primeras que comenzaron a crear estos bancos de sangre para donar sangre para los enfermos. Y por último, pues fueron como muy vocales al respecto de que pues las políticas y los políticos de la época no estaban informando nada acerca de esta situación. Y se dice que por ese hecho de valentía es que en la mayoría del acrónimo o de los acrónimos LGBT, pues la L viene primero, ¿no? En agradecimiento a todo lo que las mujeres lesbianas hicieron durante esa época de crisis. Y pues básicamente eso es un recorrido súper rápido de lo que es las lesbianas, ¿no? ¿Y por qué cuento todo esto? Porque a mí me parece súper chistoso que en pleno año 2022
y después, o sea, en 1988 la canción de Mecano, Mujer contra Mujer, existía. Les recuerdo eso. Pero bueno, en el año que estamos ahorita, en el 2022, se estrenó una película infantil que se llama Lightyear. O sea, ¿qué es? Es una precuela, ¿no? De Toy Story. Bueno, no sé. El personaje de Toy Story, Buzz Lightyear, pues aparentemente está inspirado en un héroe o en una película que Andy vio de niño. Esta película fue estrenada este fin de semana en los cines. La prensa está diciendo que es un fracaso en taquilla, lo cual pues es solamente echarle más leña a esta llama de polémica, ¿no? ¿Y por qué hay tanta polémica? Porque dentro de la película hay una escena que dura 5 segundos o menos, en donde dos mujeres lesbianas que tienen una hija se dan un beso. Y pues obviamente los puristas de la heteronorma pues hicieron un revuelo, que la película no sé qué, que la película no es apta para niños, que cómo es posible, que la inclusión forzada, cuando pues lo único que está retratando la película es una realidad que, como vimos, ya existía desde hace muchísimos años antes, o sea, en el 4000 antes de Cristo o algo así. Y pues bueno, ese es como lo que está sucediendo. Respecto a Lightyear, los encabezados son muy así críticos de decir la película fue un fracaso en taquilla, cuando lo único que sucedió con la película es que no alcanzó, digamos, que la meta que Disney se había puesto en taquilla. Y eso se puede deber a diversos factores, no solo la escena, porque hay otras películas también de Disney que tienen una escena similar, ¿no? Por ejemplo, justo el Doctor Strange, ¿no? En el que vemos que América Chávez pues, tiene una familia homoparental, ¿no? Y aún así la película tuvo buena recepción. Entonces, más bien creo que aquí hay como otros factores, ¿no? Al fin y al cabo, pues siguen compitiendo pues contra Jurassic World y me parece que pues otras películas pues así de importantes, ¿no? Entonces como que la taquilla digamos que estuvo muy dividida. Eso y además pues que Disney pues ya traía una racha de acostumbrar a su público a que las películas de Pixar se estrenaban directamente en la plataforma, que es lo que ha pasado desde Unidos. La última de Pixar que se estrenó en cine fue Unidos. De ahí en fuera todas, Red, Luca, todas las de Pixar han llegado directamente a la plataforma Disney Plus. Pero bueno, pues ahí los puristas han dicho o se cuelgan esto como un triunfo, ¿no? Como si ha sido su movimiento el que ha causado que la película haya sido un fracaso en taquilla. Pero bueno, pues lo único que yo quiero decir es que sí es muy difícil grabar algo sola. Siento rarísimo estar hablando sola. Pero aparte que pues que no olvidemos como de dónde venimos, de dónde viene nuestra lucha, ¿no? Porque a veces el olvidar eso puede que perdamos enfoque, ¿no? Al fin y al cabo, la gente que no quiere, pues que no quiere abrirse a esto, la gente que dice que esta es inclusión forzada, pues está muy acostumbrada a que sus historias sí estén retratadas en la pantalla, ¿no? O sea, sus historias heteronormadas, ¿no? Y esas siempre han estado ahí, ¿no? Y entonces cuando a nosotros se nos da un pequeño espacio de 5 segundos en pantalla, pues ya hacen todo un drama, ¿no? Creo que la representación en cines, en series, sigue siendo muy importante. Y creo que tiene que existir muchísimo más. 5 segundos en una película infantil no son suficientes como para que todas las posibles niñas o niños que necesiten ver eso para sentirse identificados y señalarse a sí mismos como tal vez yo sea eso, pues puedan hacerlo y su camino sea muchísimo más fácil. Y pues ya, solo quería que esta semana supieran que aquí seguimos. Yo sé que es un capítulo súper raro, de una sola persona y súper corto además. Pero bueno, no quería que pasara una semana más del Pride sin que hubiera este bello contenido del podcast mágico. Si les gustó, pues denle like y todas esas cosas, no sé, compártanlo y déjenos ahí un mensajito en redes sociales. Y pues bueno,
ya nada más como para cerrar, la invitación a que si el siguiente año se haga la Marcha Lencha y si tienen la oportunidad de ir, vayan. Es un evento cultural muy bonito, independientemente de que pues sí nos reunimos para cotorrear y demás. Pues es un evento cultural, había como cantantes independientes, tanto de todo tipo de música, desde pop, había una chica que hacía un rap, había una chica que llevaba así como una onda super punk de esas de los 90, había poesía, había comedia, había baile, y pues bueno, había de todo, de todo, de todo, y pues estaba ahí como muy claro como cuáles eran las peticiones de este movimiento, ¿no? A nivel político. Y pues este fin de semana además es la marcha como tal del orgullo, donde ya se reúnen todos. Entonces, pues yo lo único que quiero recordarles es que aún hay mucho por hacer en este sentido, aún hay muchas luchas, aún hay mucha representación que no existe en pantalla. Y ya, es todo. Yo fui Trini. Saludos a Maggie. Esperemos la próxima semana ya esté bien para que podamos grabar como lo habíamos estado haciendo. Y nos oímos la próxima semana. Este fue el podcast mágico. Bye.